bienvenidos a esta actividad muy importante para nosotras y nosotros en el marco del curso El qué y el cómo en el desarrollo infantil. Les agradecemos la presencia a los que están acá en el auditorio y también saludamos y agradecemos la presencia del otro lado a través del canal virtual de nuestras alumnas y alumnos de este curso de posgrado. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes, a nuestra casa de estudio, de la que muchos de nosotros somos egresados y docentes, por habernos permitido la concreción de este proyecto. En nuestra universidad que defendemos y que sostenemos día a día, y nos parece muy importante dar este tipo de cursos y poder brindar estos espacios dentro de las universidades públicas. También agradecer a la directora de la carrera de terapia ocupacional, la licenciada María Laura Finauri, que bueno, hoy es día de inscripciones, así que se encuentra haciendo esa tarea. A la licenciada Silvia Polinelli, que es la directora de la carrera, la especialización en terapia ocupacional comunitaria, porque desde el principio apoyaron y sostuvieron la realización de este curso. Y bueno, voy a presentar a quienes son docentes de este curso y nos acompañan hoy acá, y a quienes no están por cuestiones laborales, pero que sí forman parte del equipo docente permanente de este curso y equipo docente invitados. Algunos compañeros no son parte del plantel docente de la universidad. Así que bueno, para eso vamos a mostrarles un poco a los alumnos que están del otro lado y que nos puedan ver quiénes somos. Bueno, empiezo por mí, pero pasalo rápido, Guillermo, porque ya me conocen. Soy Laura Lobato, soy terapista ocupacional. En este caso soy la directora y coordinadora de este curso, y hace muchos años, muchísimos, que me dedico al trabajo con niños en todos los ámbitos en los que he estado, tanto en la docencia de la provincia de Buenos Aires como en la salud. Me acompaña a mi derecha la doctora médica, pediatra, neonatóloga Iris Yapira, terapeuta de neurodesarrollo, especialista en Baby Bobat, certificada por el centro Bobat, ex jefa de sección de neurodesarrollo e intervención temprana del Hospital Sardá, docente libre de la Facultad de Medicina y directora de la especialización en desarrollo de la Facultad de Medicina de la UBA, con sede en el Hospital Sardá. Bueno, Iris es autora de numerosas publicaciones y ha recibido numerosos premios que no los voy a decir porque los tienen todos ahí, y además es una excelente compañera de trabajo, muy generosa con todo su conocimiento, y estamos muy felices de contarla en el plantel de este curso. En segundo lugar, agradecer la presencia de Marisa Tavecchio, docente también de nuestra carrera de terapia ocupacional. Bueno, es terapista egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente trabaja en el Hospital San Martín de La Plata, miembro del equipo interdisciplinario de salud mental, y actualmente es parte del equipo de cuidados del desarrollo del servicio de neonatología. Bueno, ahí están todos los programas de los cuales Marisa es coautora, y es muy importante hoy en día coordinadora de la residencia de nuestras alumnas de terapia ocupacional en el Hospital San Martín. Bueno, acláralo, Mari. Me acaba de decir que ya no es más. Bueno. Ah, no está presentando. No está saliendo eso. Hay que prenderlo, me parece. No se escucha. ¿Querés que te pase este? Sí. Hola. Ay, gracias. La Residencia de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires tiene una referente en capacitación de salud. Yo estuve 2 años. Ahora la actual referente es Gabriela Rodríguez Canitró, que es quien está a cargo de lo que implica el programa de residencias de la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, pero es un espacio que para terapia ocupacional es muy importante la inserción de nuestros alumnos en una residencia hospitalaria. Bueno, voy a contar ahora quiénes son las docentes, los y las docentes que nos acompañan como docentes invitados, porque este curso que apunta a la interdisciplinariedad tiene otras carreras, digamos, que otros profesionales que han aportado a los conocimientos a través de distintas temáticas. En primer lugar, contamos con la presencia de Nora Panigo, que hoy no pudo estar presente, que es licenciada en fonoaudiología y es directora asociada del Centro Integral de Rehabilitación y Educación Neurológica y, por supuesto, presidenta de ATEN, que es la Asociación de Neurodesarrollo en Argentina. Junto con Nora ha participado también la licenciada Natalia Ibarra, la licenciada Julia Martín, que es psicóloga y ha hecho la clase específica de desarrollo psicosocial, la licenciada Noelia Piva, terapista ocupacional del Hospital San Martín, también junto con Marisa. Y bueno, hoy tenemos, por suerte, la presencia como invitado en esta clase especial del doctor Diego Golombek, y quiero nombrar a mi izquierda está Guillermo, que si bien no ha participado directamente a través del licenciado Guillermo Pereira, terapista ocupacional, no participó directamente a través del dictado de una clase, sí nos asesoró y colaboró con la concreción de este curso a través de todo el asesoramiento técnico para que este curso se pudiera concretar. Así que bueno, hechas las presentaciones, le voy a dar paso a Iris que cuente un poquito de qué se trata este curso, cómo lo hemos pensado, cómo lo hemos podido llevar adelante y luego sí podremos hablar y escuchar principalmente al doctor Golombek. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar acá, nunca había venido, así que para mí es como un descubrimiento de este lugar, que además fue conocido a través de Marcela Amado, la licenciada que está allí, y bueno, fue el primer contacto que tuve con la Universidad de Quilmes, y gracias al entusiasmo de Laura fue que empezamos a armar este proyecto, y bueno, se ha podido concretar. La idea era la experiencia y el trabajo de muchos años que habíamos llevado adelante en la Sardá, poder abrirlo a las multidisciplinas, porque sabemos que el desarrollo es muy complejo y solamente con profesionales de diversas áreas podemos entender a la complejidad del niño, y esto es lo que nos permite entusiasmarnos cada vez más. Y la idea del curso es eso, entusiasmarlos en el estudio del desarrollo infantil, que por suerte no tiene un techo. Esto es el primer paso para que se introduzcan en el tema de desarrollo, que también acá hay una gran amiga y colaboradora y trabajamos codo a codo, que es la doctora Lidia Giudice, que es también directora de la carrera de desarrollo infantil en la Facultad de Medicina de la UBA. Ella es la directora de la sede del Hospital Elizalde. Así que la verdad es estar entre amigos y es un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Bueno, una de las clases que Iris escribió para el curso es una clase especial sobre neuroembriología, y a partir de allí, y pensando justamente en el desarrollo infantil, pero no específicamente hablando de esto, es que tuvimos el agrado de contactar con el doctor Golombek y que él haya generosamente decidido participar en esta charla. Así que vamos a agradecerte, Diego, y lo voy a presentar formalmente. Es doctor en Ciencias Biológicas, especialista en cronobiología, profesor titular regular de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador superior del CONICET y también ha recibido numerosísimos premios, y bueno, realmente es un gusto para nosotros poder contar con tu presencia hoy acá en el marco de este curso. Así que nada, decididos a escucharte. ¿Le pasamos o el inalámbrico? Bueno, vuelvo a agradecer la presencia de María Laura Finauri, que acaba de entrar, como yo les decía, y estaba en las inscripciones.
Pero creo que esperaban que te movieras, que te movieras. Le pregunto a quien está detrás de la cámara, si me muevo te vuelvo loca. Te recomiendo decir que no. Porque se mueve mucho. Claro, sí, pero espera, a mí me dijeron, bueno, seguro que si te lo maneja Guillermo. Bueno, hola a todos, muchas gracias por invitarme, es un placer. Habrán visto que el cuerpo docente viene a ser un harem y Guillermo y yo somos los eunucos, en todo caso, en esto. Así que bueno, voy por el cupo masculino acá, al menos. Bueno, la verdad, muchas gracias. Un placer poder hacer cosas entre distintas áreas de la universidad. No lo hacemos mucho, es una de las fallas, me parece, que tenemos. La universidad está dividida en departamentos y pocas veces sabemos qué hacen en otros departamentos, ¿sí? Así que bueno, gracias por venir, gracias también con los que están del otro lado, que me imagino estarán en pijama, chancletas, rascándose la nariz. Esa es la gran ventaja de poder hacer un curso virtual, se los recomiendo mucho. Incluso pueden estar con el control remoto y si se aburren ponen Netflix o lo que fuera. Pero vamos a hablar de algo, espero que no se aburran. De que no se aburran porque vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros, lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo llegamos a hacer lo que hacemos. Chan. Fuera de alcance es raro, ¿no? Miguel, socorro. Era previsible, podía pasar. De fuera de alcance es nuevo. Gracias. O sea, vamos a hablar de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar de la ciencia finalmente, y la ciencia la podríamos resumir en esto. Y ahora todos tienen que decir, ah, sí, claro. No se escucha más. Ah, sí, claro. Manga de chantas, ¿sí? Por supuesto, es muy comprensible, como todo el mundo sabe, esto es el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso es lo que estudia la ciencia, cualquier ciencia. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias biológicas. Pero en particular hay un culpable de hacer lo que hacemos, un responsable más que culpable, y es lo que tenemos acá adentro. Si uno tuviera que elegir uno de los puntos responsables, seguro es lo que está acá. ¿Y qué hay acá adentro? Básicamente, acá adentro hay números enormes, cualquier cantidad de ceros, números que no tenemos nada que envidiarle a los astrónomos cuando hablan de miles de millones. Nosotros también tenemos miles de millones de cosas. Por ejemplo, tenemos 100.000 millones de neuronas. Una bocha, algo que no podemos ni siquiera medir. Ni siquiera sabemos cuántas son de tantas que son. El último grito de la numerología neuronal es que son 86.000 millones, no 100.000 millones. Ya tienen tema de conversación para la cena. ¿Viste? Yo te dije, eran 86.000. Es mucho, no importa. Pero no es solo eso. Cada una de esas 100.000 millones de neuronas habla, charla en promedio con otras 1.000, o sea, 3 ceros más. Agréguenle 3 ceros, esos 100.000 millones, ni sé cómo se dice. No solo eso, esas charlas entre neuronas cambian todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas cambian y las de ustedes también. Eso se llama neuroplasticidad. Es tan complejo este asunto, tan inconmensurable, que hay gente que dice nunca lo vamos a entender. El cerebro es el objeto más complicado del universo, más complejo del universo. Hay filósofos que dicen es tan complejo que no lo podemos entender, que no nos alcanzan las leyes de la física, de la química para entenderlo. ¿Sí? Estos filósofos hasta le ponen un nombre a este problema y fíjense, le dicen el problema difícil. Filósofos. Bueno, la mayoría de los neurocientíficos no estamos de acuerdo con esto. Sabemos que es difícil, que es complejo, pero lo vamos a entender porque sigue las leyes de la naturaleza. Lo que a mí más me sorprende no es esto. No son todos estos ceros, sino que esta cantidad enorme de cosas esté metida acá, en esta porquería. Esta cosa horrible, ¿no? Es feo. ¿Vieron que ya no hay más seso en los supermercados? Ya las abuelas no hacen más ravioles de seso, ya ni siquiera nos da cosa. Eso somos nosotros, una porquería. Una cosa fea, chiquita, gris, arrugada. Hay una escena en una película, algunos de ustedes por ahí la conocen, de hace varios años, Hombre mirando al sudeste, ¿sí? De Liceo Subiela. Hay un tipo que no sabemos bien qué le pasa, Rantés, en un momento está en un laboratorio, y ese laboratorio de verdad es el laboratorio del Borda, el laboratorio de neuroanatomía del Borda,
¿sí? Y el tipo le habían dado como tarea deshacerse de un montón de cerebros que estaban ahí y demás, había tirarlos. Y el tipo está con un cerebro, deshaciéndolo en el agua, en la canilla y en la bacha, y dice, mira, esto era Juan Gómez, ¿sí? Mira, acá están sus memorias, sus recuerdos, sus emociones. Es muy loco pensar que somos un poco eso, ¿no? Vaya uno a saber, no podemos saberlo simplemente mirando el cerebro. Pero de nuevo, estos somos, ¿sí? Lo que está metido acá, arrugado, chiquito, feo, liviano. ¿Liviano? ¿Cuánto pesa el cerebro adulto? ¿Cuánto pesa el cerebro de una persona adulta en promedio? Escucho ofertas. Y los que están en casa también escucho ofertas. 300 gramos, 3 kilos, vamos. 1,5 kilos, vamos que vendo. Entre 2,5 y 3. Chan. ¿Sí? ¿Alguna oferta más? Miren que por ahora vendo a 3 kilos, ¿sí? No está mal lo que están diciendo, es algo subjetivo, es lo que uno sienta, pero esto se pesó. Y se llegó a la conclusión de que el peso del cerebro humano adulto es de más o menos 1,300 kilos, 1,350 kilos. ¿Ustedes sienten 1 kilo y pico acá sobre el cuello? ¿Andan así? ¿Una pesa? No. ¿Cómo puede ser que lleven una pesa a 1 kilo y pico y no se den cuenta? Es una paradoja, ¿no? Si yo les pongo a cualquiera de ustedes una pesa acá arriba, la van a sentir, y la van a sentir mucho tiempo. No es que se adapta. Puede haber adaptación sensorial, en este caso no hay adaptación. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que sintamos que nos pesa menos? ¿Alguna idea? ¿Por qué se siente que el cerebro no pesa 1 kilo y pico? Subjetivamente pesa unos 400 gramos por ahí. Es una buena hipótesis. Una buena hipótesis es que, por si no se escuchó, que actúa la musculatura. Es una hipótesis, pero de nuevo, si yo les pongo una pesa, esos mismos músculos lo sienten todo el tiempo. No puede ser solamente eso. ¿En qué está ese cerebro? ¿Está apoyado sobre los músculos maceteros? ¿Está en aire como un globo? ¿En qué está? En agua. Agua con sal. Se llama líquido cefalorraquídeo. Es agua con sal. Y acá los quiero ver. ¿Qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? Alúmenos. No, ¿cómo flota? Si pones una bala de cañón en una bañadera, no flotas. Sí, flota o se hunde, o sea, sí o no. No me alcanza. Tampoco pesa menos. Ahora todos tendrían que estar diciendo eureka. ¿Se acuerdan? Principio de Arquímedes. Recibe un empuje de abajo hacia arriba. Algo lo empuja para arriba y subjetivamente tal vez nos parezca de pesa menos. No sabemos por qué. Pero ahora alguien decía por ahí algo sobre el peso y me voy a meter en problemas. Ese 1,300 kilos, 1,350 ¿es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? Chan. Es una hipótesis, habrá que determinarlo. A ver, ¿alguna opinión más? Es una pregunta científica. De hecho, la hizo Paul Broca, un gran neuroanatomista, hace 100 y pico de años. Pesó un montón de cerebros de hombres y mujeres. Y llegó a la conclusión de que el cerebro de la mujer pesa unos 150 gramos, puntos suspensivos, un poco de suspenso, menos que el del hombre. Conclusión de la época, obvio. Ese obvio es irónico, por supuesto, pero es histórico, estaban chochos. Estaban chochos, es un 10%, es una bocha 150 gramos de 1,5 kilos. ¿Por qué estaban chochos? Porque eso justifica cualquier gansada. Justifica, el hombre tiene cerebro más grande, superior, más inteligente, todo lo que se les ocurra. Pero un momentito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con respecto al cuerpo de un hombre? En general, en promedio. Mucho menos. Y acá lo que nos importa no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que se imaginan que en el cerebro el tamaño no es nada, ¿sí? No es lo que importa, sino lo que hacemos con el cerebro. Y esto no es nuevo, que somos nuestro cerebro, lo sabemos hace mucho. Por ejemplo, en un papiro, que aparece en un capítulo de Asterix, es un papiro farmacológico llamado papiro Evers, que es este que está acá, habla de esto. Y ustedes, por supuesto, ya lo vieron los que están mirando desde lejos y los que están acá, ni siquiera tengo que decir que ahí decía cerebro, ¿verdad? Ya lo habían visto. Bueno, en este papiro habla de la importancia del cerebro. Es obvio. Vos te haces pelota al cerebro y algo cambia. O perdés la memoria, o el equilibrio, o la conciencia directamente. Lo que sabe la neurociencia, o está empezando a saber, es cómo funciona esto. Está empezando, falta bastante todavía de saberlo. Y ni siquiera es el cerebro solo.
Es el cerebro en relación a otras partes del cuerpo, porque el cerebro es parte de un sistema, es parte de algo que se comunica entre sí, solo no puede hacer nada. Y hablemos de sistemas, un cachitito. Aclaración importante, como ven yo hablo a los pedos, con lo cual en cualquier momento alguna pregunta o algo que no se entiende, adelante. ¿Sí? No sé cómo pueden hacerlo, ¿hay forma de los que están de afuera se pueden comunicar? Si no, bueno, Chicas, después nos escriben y vemos. ¿Sí? No. Bueno, escríbanos o de alguna manera lo resolvemos. Hablemos de sistemas. Hay una forma de estudiar sistemas independientemente de qué haya dentro. Se llama teoría general de los sistemas. Y una posibilidad es esta. Pensar en un sistema como algo que tiene un conjunto grande con dos subconjuntos. Un subconjunto de partes y uno de relaciones. Y así puedes estudiar cualquier sistema. Sistema nervioso, claro. Sistema cardíaco, claro. Sistema financiero, claro. Sistema de una organización, también. Te abstraes de lo que hay adentro. Pensás en el sistema como qué le forma parte y cómo charlan entre sí. Y así podemos estudiar el sistema nervioso. A ver qué pondrían en las partes del sistema nervioso. ¿Qué pondríamos ahí adentro? ¿Qué son las partes del sistema nervioso? Esas son las relaciones, la comunicación. Ahora estoy en el subconjunto de partes. Por ahí decían neuronas. Está muy bien, son las partes chiquititas. Pero también podríamos pensar en órganos, ¿no? El cerebro, la médula espinal, el cerebelo, o lo que fuera. Podríamos pensar en otras células. O sea, podríamos pensar en partes en distintas jerarquías. Y las relaciones que son, cómo charlan entre sí las distintas partes del sistema. Esto es muy útil, no vamos a hacer mucho doble clic en esto, pero es muy útil para pensar el sistema nervioso, ¿sí? Pensar el sistema nervioso como un conjunto que tiene dos cachos, un cacho de partes y un cacho de relaciones. Y así podemos llegar a lo más obvio de un sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que recibir información y mandar información. Eso es lo más pavo que hace un sistema nervioso de un bicho muy simple, una medusa, una hidra, un bicho que tiene un sistema nervioso y hacen lo más sencillo de todos. Reciben información, deciden y mandan información. En nosotros es exactamente igual. Hay una parte que recibe información y una parte que manda información. De hecho, hay muchas formas de clasificar al sistema nervioso. De agarrar y ponerlo en una planilla y decir esto es esto, esto es esto otro, esto es esto otro. Una posibilidad es hacia dónde va la información, si entra o si sale. Y así lo vamos a llamar sistema nervioso sensorial, si la información entra, o sistema nervioso motor, si la información sale. Pero también ustedes seguro que oyeron hablar y tuvieron materias donde hablaban de sistema nervioso central y periférico. O sea, de dónde está, no de dónde va la información, sino de dónde está. ¿Y qué es sistema nervioso central? ¿Cómo definimos que está en el sistema nervioso central o periférico? ¿Alguna idea de cómo se define esto? ¿Por qué vos decís eso es sistema nervioso central y esto no? ¿Qué lo divide? Es una definición. Y a veces está en los libros y a veces no. Sistema nervioso central es lo que está rodeado de huesos. O sea, lo que está acá adentro o lo que está dentro de la columna vertebral. O sea, el encéfalo, el cerebro y lo que anda alrededor y la médula espinal. Y lo periférico es lo que está por afuera. Es una definición, no es más que eso. Es una definición operativa para saber dónde estás metido. Pero hay otra clasificación más del sistema nervioso como sistema. ¿Cómo es el control? ¿Yo tengo control sobre todo lo que hace el sistema nervioso? ¿Yo decido todo lo que hace el sistema nervioso? No, obviamente no. Hay una parte que sí, lo llamamos sistema nervioso somático, y una parte que no, que funciona automáticamente o inconscientemente, lo llamamos sistema nervioso autónomo. Y hago una súper simplificación. Si uno tuviera que decir, y no está bien la simplificación, pero si uno tuviera que decir ¿qué parte es más importante evolutivamente? ¿Lo consciente o lo inconsciente? ¿Lo somático o lo autonómico? ¿Qué les parece? ¿El autónomo por qué? ¿Por qué es lo más importante? Parece, pero ¿por qué? Piensen en las funciones vitales del cuerpo, no solamente del sistema nervioso, del cuerpo en general. Que lata el corazón, que respiremos, que las glándulas secreten hormonas, todo inconsciente. Es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros. Como si la evolución hubiera dicho, estos giles se van a olvidar de respirar. Lo saco de la conciencia, lo protejo de la conciencia. De hecho, esto tiene un correlato clínico, ¿sí? Obviamente si hay un problema en el sistema nervioso somático es horrible. Perdés algo sensorial, perdés algo motor, no está bueno.
pero pocas veces es letal. En cambio, si hay una patología del sistema nervioso autónomo, puede comprometer a todo el cuerpo y puede ser mucho más peligrosa, porque justamente es lo inconsciente, lo que la evolución preservó para que ande solo. Estas son formas de mirar el sistema nervioso antes de meternos en sus partes, antes de meternos en cómo funciona, cómo charla, lo que fuera. Y es muy útil pensarlo como sistema antes de meterse en los nervios, las áreas o lo que fuera, ¿sí? Dentro de las partes, lo primero que ustedes dijeron, y está bien, fueron las partes celulares, ¿sí? Y es una cosa bastante genérica. Todos los sistemas nerviosos que conocemos están formados por neuronas, desde los más simples hasta los más complejos. Y si uno piensa en neuronas, seguro que todos estamos más o menos de acuerdo, y nos acordamos de esta neurona, la neurona de Villiquen, ¿sí? Neurona genérica, que es bastante útil, pero no está buena en tanto a proporciones. ¿Qué es la neurona de Villiquen? Una carita que está buena para dibujar una sonrisa, unos pelitos que tiene esa carita alrededor y un hilo que le sale a esa carita por ahí. ¿Por qué digo no está buena en cuanto a proporciones? Imaginen que esa carita tuviera el tamaño de un puño o una pelota de tenis. Los pelitos que tiene alrededor ocuparían la mitad del aula magna, la mitad del auditorio. Y el hilo que le sale para ahí podría tener hasta 3 kilómetros de largo. Y decir que la proporción de la neurona de Villiquen no está buena, no parece ser muy real. Pero sirve para algo. Sirve para tener una primera idea de las funciones de las partes de la neurona. A ver, esos pelitos que están por ahí, parecen ramitas, se llaman ramitas. Rama en griego es dendron, y estas son dendritas, o sea, ramas chiquitas. Parecen como antenas, ¿no? Parecen como algo que recibe información. Eso es lo que hacen. Reciben información. La carita, bueno, parece de piensa. Parece ser como el cuerpo de la neurona. En lugar de llamarlo cuerpo, seamos más fashion, llamémoslo en griego, llamémoslo soma. Y efectivamente procesa información. Y el hilo ese parece como un eje que se va lejos. Y de nuevo lo llamamos en este caso en latín axis o axón. Y donde termina el axón, ahí se nos acaba en el griego y el latín, y se nos acaba la poesía, pues se llama terminal, se acabó. Para eso sirve esta neurona tan simple, para acordarnos de movida, de taquito. Una neurona tiene que recibir información, procesarla y mandarla a distancia. Todas las células hacen eso. Las neuronas las pueden mandar muy lejos, a diferencia de otras células. Se llaman células excitables, porque pueden cambiar tanto que mandan información lejos. El resto de las células, en general, mandan información cerca, no se excitan como para mandarla tan lejos. De nuevo, esto es un recordatorio de las partes de una neurona, y viene bien cada tanto recordar de qué se trataba, ¿sí? De cualquier manera, como les decía, la neurona de Villiquen es una recontrasimplificación. Las neuronas tienen la forma que se les cante, ¿sí? Hay neuronas chiquitas, neuronas grandes, neuronas con muchísimas ramitas, neuronas sin ramitas, neuronas con 2 ejes. Uno dice, sí, el axón es fácil, el hilo le sale lejos, y si son 2, ¿qué hacemos? Neuronas con forma de triángulo, neuronas con forma de pirámide, neuronas con forma casi cuadrada. La diversidad es enorme realmente, y esto se sabe hace muchísimo, ¿sí? Se sabe desde los tiempos de Ramón y Cajal, que es uno de los grandes héroes de la neurociencia, que era un gran dibujante. Además de que era un gran científico, el tipo era un tremendo dibujante, metía el ojo en el microscopio y dibujaba lo que veía, y era muy bueno, y después se constató todo con fotos microscópicas. Con lo cual ahí empezamos a saber que las neuronas no son solamente las neuronas de Villiquen, son mucho más complejas, ¿sí? Pero más importante, o tan importante como las neuronas, es que charlen unas con otras. Si no charlan, no hay sistema posible. Y para charlar necesitan mandar palabras. Igual que nosotros, cuando charlamos tenemos que mandarle una palabra a alguien, y ese alguien tiene que escuchar esa palabra. La palabra, si las neuronas no se tocan, se llama neurotransmisor. Es una palabra química que fabrica la neurona de acá y se lo manda a la neurona de allá. Entender esa charla implica entender al neurotransmisor. Y entender al neurotransmisor es entender su vida, hacer la biografía del neurotransmisor. ¿Y qué le pasa a un neurotransmisor? Bueno, primero hay que fabricarlo, obviamente. Esto se llama síntesis del neurotransmisor. Pero antes de la vida del neurotransmisor, ¿cómo se descubrió esto? ¿Cómo se descubrió que había de fabricar algo y mandárselo? Hace 100 y pico de años, 100 y pocos de años en realidad, se sabía cuán rápidas eran las neuronas. ¿Sí? Si yo tengo una neurona larga, yo sé cuán rápido va la información desde acá hasta acá adentro de la neurona, metros por segundo, bastante rápido. Pero resulta que vino un señor
y dijo, bueno, todo bien, pero a ver, ¿qué pasa si en lugar de estudiar la velocidad de la neurona, estudio a una neurona rodeada de perro, o sea, a un perro? ¿Qué hizo el tipo, Sherrington, que fue el que descubrió esto? Estimuló un nervio y después ese nervio resulta que inervaba un músculo de la pata del perro. Y se fijó cuánto tiempo pasaba entre que estimulaba el nervio y el perro movía la pata. ¿Sí? Y pasaba mucho tiempo. Pasaba mucho más tiempo que lo que él sabía que la velocidad tenía la neurona para mandar información. Dijo, acá hay algo raro. Si esta información va a través de una neurona, ¿cómo es que pasa mucho más tiempo desde que yo estimulo a que muevo la pata que el tiempo que pasa para que la información se mueva dentro de la neurona? ¿Y qué dijo Sherrington? Tiene que haber un retraso. Tiene que haber algo que retrasa la velocidad de información. Y lo llamó sinapsis. Sinapsis es una palabra medio ambigua, porque es el mecanismo por el cual charlan las neuronas y también el lugar en donde charlan. Si no es la palabra más feliz, pero todo el mundo la conoce. ¿Cómo charlan? Mandándose palabras, que primero hay que fabricar. Entonces, esa neurona que estimuló Sherrington tuvo que fabricar un neurotransmisor y pasárselo al músculo para que el músculo se mueva. Y eso tarda. Y así se descubrió la sinapsis. No alcanza con fabricarlo. Cualquier cosa que vos tenés en una célula, sea neurona o lo que fuera, a la célula no le gusta nada. Y se lo come. Es como una especie de Pac-Man que se come cualquier cosa rara. Hay que proteger ese neurotransmisor bebé de que se lo coma la célula. ¿Cómo se hace? Se guarda en bolsitas. Se almacena. ¿Sí? La única forma que tiene una célula de guardar algo es poniendo una membrana alrededor. Se llama vesícula. Pero básicamente lo fabricaste, lo guardaste. Bueno, ahora sí, ahora hay que charlar. Ahora hay que pasárselo a la neurona de allá. Porque si no, ¿para qué quiero esa palabra? O sea, viene la fase de liberación del neurotransmisor. Por estímulos específicos, no vamos a entrar demasiado en detalle, en algún momento la neurona de acá libera el neurotransmisor para charlar con la neurona de allá. ¿Y qué tiene esa neurona de allá? Escucharlo, recibirlo. O sea, tiene que haber una interacción entre la neurona de acá y la de allá, porque la de acá le mandó una palabra química y la de allá la recibió a través de un receptor. Ya está, se acabó. Más o menos. Imagínense que yo pongo la mano en una vela, en el fuego, me quemo, obvio. ¿Por qué me quemo? Porque en algún lado hay un neurotransmisor que va por algún nervio a través de la médula espinal y le dice al cerebro, che Gil, sacá la mano y te estás quemando. Entonces, ¿qué hago? Saco la mano. Pero si ese neurotransmisor sigue actuando, me sigo quemando aún si yo saqué la mano. No sirvió para nada. Tiene que haber una señal que diga, ya está, ya cumplí mi misión. Tiene una señal que termine la acción del neurotransmisor. Y ahora sí, tenemos la biografía completa del neurotransmisor, la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la interacción y la terminación de la acción. Regla mnemotécnica, salite. Salite es la vida del neurotransmisor. ¿Y por qué es importante conocerla? Más allá de que es fascinante la parte básica de entenderla. Porque la sinapsis química, que de esto se trata, es la base de casi la enormísima mayoría de la psicofarmacología. ¿Qué hace un psicofármaco? Actúa sobre sinapsis químicas. Hace que se fabrique más o menos neurotransmisor. Hace que se guarden bolsitas o no se guarden bolsitas. Hace que el neurotransmisor se escupa o no se escupa, se libere o no se libere. Se disfraza el psicofármaco de neurotransmisor para interactuar con la neurona de allá y decirle, acá estoy. O bien hace que la acción termine o no termine. Ejemplo más típico de todos. Muchos antidepresivos lo que hacen es parar la terminación de la acción de un neurotransmisor. Por ejemplo, yo sé que entre estas dos neuronas hay una charla que se cubre con un neurotransmisor que se llama serotonina. Y se sabe que en algunos tipos de depresión hay menos serotonina o actúa por menos tiempo. ¿Qué hago? Una posibilidad es darle serotonina. No suele funcionar bastante bien. Otra posibilidad es que la neurona no pare de mandar serotonina y siga actuando. Inhibir la terminación de la acción. El Prozac, por ejemplo, la fluoxetina, hace exactamente eso. Y cualquier psicofármaco que ustedes piensen va a afectar algunas de las partes de la sinapsis química, desde la síntesis hasta la terminación de la acción. Por eso es importante detenerse en cada uno de los pasos. Cuando hablamos de partes, podemos irnos un poquitito más arriba que las neuronas. Las neuronas se juntan, no andan solas. Y se juntan formando otras estructuras, ¿sí? Si se juntan somas, si se juntan sonrisitas, cuerpos neuronales, hablamos de un ganglio. Un ganglio nervioso es eso, muchos cuerpos neuronales.
Si se juntan muchos ganglios, hablamos de un núcleo. Y si se juntan muchos núcleos, hablamos de un área dentro del sistema nervioso. También se pueden juntar los axones, y un paquete de axones lo llamamos nervio. Entonces, de nuevo, estamos tratando de entender teoría de sistemas, las partes que cubren el sistema. Todos hablaron de neuronas, o todos imaginaron neuronas. En general nos olvidamos de otro tipo celular, que es fundamental para el sistema nervioso, que hasta hace un par de décadas no se le daba mucha bola, que son las primas pobres de la familia, que son las células de la glía. Y es importantísimo prestarles atención. Primero, son un montonazo. En muchos lugares del sistema nervioso hay mucha más glía que neuronas. Pero fíjense, tan menospreciadas estaban estas células, que su mismo nombre habla de esto. Glía viene de la misma raíz que la palabra inglesa glue, pegamento. ¿Por qué? Porque se pensaba que estaban para eso, para pegar neuronas, para dar estructura, para darle soporte a las neuronas. De pronto se encontró que no era así, que eran fundamentales para las neuronas. Por ejemplo, rodean los axones y forman algo que se llama vaina de mielina, que si no está, los axones no andan bien y hasta se mueren. De hecho, las enfermedades desmielinizantes son graves. Y no es una enfermedad de la neurona, es una enfermedad de la glía. La glía también le da de comer a las neuronas. También le hace de basurero, saca las cuestiones tóxicas que anden por ahí dando vueltas. También la guía a la neurona en su crecimiento. Supónganse que en algún momento de la vida, y hoy vamos a hablar de desarrollo, nace una neurona acá. Y su función en la vida es inervar a esa botella que está ahí. Entonces, ¿qué hace la neurona? Podría mandarse por cualquier lado, ¿sí? Y después por casualidad encontrar la botella. Resulta que no. Resulta que va bastante derechito y llega en muy poco tiempo a esa botella que tenía que inervar. ¿Por qué? Porque la glía la guía. Forma caminitos la glía y además la botella seguramente, la glía está cerca de la botella, funciona mandando señales de atracción, diciendo ven, 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 factores de crecimiento nervioso que fabrica la glía para que pueda crecer la neurona. Sin eso no hay desarrollo. Entonces también hay que empezar a recordar mucho la glía y ahora se habla de gliopatías, se habla de la glía en la clínica, cosa que hace 10 o 20 años realmente no se hablaba porque no se conocía tanto. Lo que nos falta para entender al sistema nervioso como sistema, lo último de esta parte, es que, a ver, si vos estás hablando de un sistema, ¿se acuerdan que era un conjunto? El conjunto tiene un límite. Acá estoy adentro, acá estoy afuera del conjunto. Nos falta ese límite. ¿Cómo sabes que estás adentro o afuera del sistema? Resulta que para el sistema nervioso central hay un límite muy claro. Lo llamamos barrera. ¿Barrera por qué? Pues es una barrera entre el sistema nervioso central y afuera del sistema nervioso central. De hecho, hay más de una barrera. La más conocida se llama barrera hematoencefálica. El nombre les dice de qué se trata, ¿no? Hemato es sangre, cefálica es por el encéfalo. Es una barrera que separa la sangre del encéfalo. Está buenísimo eso. El cerebro, sabiendo que es tan importante, se protege a sí mismo de cualquier verdura dando vueltas por la sangre. En general no se infecta el cerebro. Es raro que se infecte porque se protege de las cosas infecciosas que pueden venir en la sangre. Si se infecta, obviamente puede llegar a ser muy grave. ¿Y cómo está formada esta barrera? ¿Son ladrillos? ¿Es como una cosa que no se puede pasar? No, es una barrera funcional. Las funciones de neuronas y glía hacen que algunas cosas pasen y la mayoría no. Y para recordar un poco a la barrera, quiero recordarles a mi neurólogo favorito de todos los tiempos, un tipo que les recomiendo mucho por otro lado, llamado Oliver Sacks, falleció hace unos 2 años y pico, un gran neurólogo, un gran escritor por otro lado, y basados en sus libros se hicieron varias películas. Hay una película muy famosa, es de hace muchos años, pero la verdad que no envejeció, se llama Despertares. No sé si la vieron, y si no la vean, búsquenla porque vale la pena, con Robin Williams y Robert De Niro, ¿sí? Robin Williams hace de Oliver Sacks, pues es una historia real que le pasó. Resulta que en la década del 50, a Oliver Sacks lo mandan a cuidar un pabellón en un hospital de personas que estaban dormidas, pero dormidas siempre. No se despertaban, una enfermedad letárgica que causaba sueño. De hecho, es una encefalitis letárgica, es una infección que por motivos que no se conocían y hoy se conocen más o menos, hace que la gente directamente pierda la conciencia y esté como dormida todo el tiempo. Y Oliver Sacks lo mandaron a cuidar a estos pacientes, ¿sí? Pero mirando a los pacientes, leyendo lo que estaba pasando en la neurología en esa época, pensó una cosa bastante arriesgada. Él dijo, a ver, ¿qué
¿Qué otra patología hay en que los pacientes no se muevan, o se muevan poco, o estén muy enlentecidos los movimientos? Les pregunto, ¿qué patología se les ocurre? ¿Motora, en la cual la gente se mueva muy lentamente o hasta no se mueva o tiemble? Enfermedad de Parkinson, ¿sí? Enfermedad de Parkinson muy conocida hace muchísimo tiempo, los síntomas al menos. Resulta que para esa época se había descubierto que en autopsias de pacientes que habían tenido enfermedad de Parkinson se había podido analizar que faltaba una palabra química, faltaba uno de estos neurotransmisores que veníamos hablando hace un rato, la dopamina. Obvio, ya está, se acabó, vamos a curar el Parkinson. ¿Qué hacemos? Le damos dopamina a los pacientes. Y se hizo eso, y no pasaba nada. Los pacientes no solo no se curaban, sino que tenían un montón de efectos secundarios. Medio paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo acabo de descubrir, a este cerebro le falta dopamina, le doy dopamina y el cerebro ni se entera. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué el cerebro ni se enteraba cuando era la cura que necesitaban los pacientes? ¿De qué venimos hablando? De acá acabamos de hablar. De barrera. Vos le podés dar un montonazo de dopamina al paciente y el cerebro ni se entera porque no pasa la barrera. El cerebro está protegido y no deja de pasar la dopamina. Ya está, no sirve para nada. La única forma sería agarrar un taladro, hacer un agujero en el cráneo y meter dopamina adentro. No se los recomiendo mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea de cómo hacer? Entonces, ¿conocen gente con Parkinson? Muchos de ustedes son terapistas, tal vez hayan trabajado con gente con Parkinson. ¿Con qué se los trata a los pacientes con Parkinson todavía hoy? Con L-Dopa. Dopa. Suena a dopamina, ¿no? Ya son siglas de hidroxifenilalanina, pero no es cualquier sigla. La L-Dopa es el precursor de la dopamina. Es algo que se transforma en dopamina una vez que llega al cerebro y atraviesa barrera. Con lo cual, si atraviesa barrera, se puede transformar en dopamina y al menos disminuir los síntomas. No cura, pero disminuye los síntomas. Y eso es lo que pasa en la película Despertares. Ahí está Robin Williams y de pronto una mañana, ¿sí?, está viendo a este paciente, Robert De Niro, ¿sí?, que estuvo dormido no sé cuántos años, y de pronto lo ve dibujando. En respuesta a que le había dado litros o kilos de L-Dopa, una bestialidad. Esto no se mantuvo durante mucho tiempo, este despertar no duró mucho, pero duró unos meses y después los tipos cayeron de nuevo en la encefalitis letárgica. Pero ese momento de despertarlos con L-Dopa, y les estoy espoleando la película, pero bueno, ¿sí?, es maravilloso porque descubrimos cómo químicamente podemos despertar un cerebro que estaba dormido. Y esto sigue siendo la terapia de elección para Parkinson, al menos al principio. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero se sigue trabajando por este lado. De ahí la importancia de la barrera, saber qué le llega al cerebro y qué no. Pasemos un poco unos años, esto les dije era década del 50 y pico, casi 1960. ¿Qué pasa ahora? ¿Con qué estamos? ¿Cuáles son las grandes preguntas de la neurociencia en este momento? En este momento y algunas de hace mucho. Ustedes pueden tener un montón de preguntas y todas van a ser válidas. Déjenme arriesgar acá algunas de las preguntas de la neurociencia contemporánea que me parecen particularmente interesantes. Por ejemplo, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas guardadas en el cerebro? ¿Reconocen ese tipo de dibujitos? Una cabeza con partes y que en cada parte hay una función. ¿Sí? Había pósters en una época bastante famosos con esto. ¿Sí? Una parte del cerebro tiene que ver con la bondad o la maldad o la moral o la violencia o lo que fuera. ¿Sí? Tipo la película Intensamente, bueno, es eso, justamente. Esto no es casual, esto es un invento de un señor de hace muchos años, del siglo XVIII, llamado Franz Gall, se llama frenología. ¿Y qué decía este señor? Las cosas en el cerebro están guardadas en cajas. Hay una caja de esto, de lo otro, así sucesivamente. Decía algo más Gall. Decía, si uno es muy algo, la caja de ese algo crece. Si uno es muy bueno, la caja de la bondad se hace más grande. Si uno es recontra bueno, la caja de la bondad crece tanto que te deforma el cráneo y te sale un chichón de bondad. Obviamente esto es una gansada, pero el tipo vivía de eso. Vivía de palpar cráneos, decir, chichón de violencia a la hoguera. Esto no tiene ningún asidero y pasamos completamente al otro lado. Las cosas no están en cajas en el cerebro, están en todos lados, están distribuidas por todos lados. Hoy hay hipótesis un poco más intermedias. Hay cosas más localizadas y cosas un poco más distribuidas. Pero sigue siendo una pregunta, ¿dónde están las cosas en el cerebro? La gran pregunta fue y seguramente seguirá por mucho tiempo la de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Conciencia entendida como que estoy vivo, me pincho y me duele,
veo un color y ¿por qué ese color? ¿Qué le pasa a mi cerebro para identificar un color y qué le pasa a cualquiera de ustedes? No lo sabemos y estamos muy lejos de entenderlo. En general estudiamos esto por la negativa, qué pasa cuando hay falta de conciencia, qué pasa en el sueño, qué pasa en el estado vegetativo, qué pasa en el coma. Es una de las grandes preguntas que nos falta un montón para entenderlo. Por supuesto nos importa muchísimo saber también qué pasa cuando no anda bien el cerebro, cuando se descompone algo, como le pasaba a este muy famoso señor, sí, que seguramente todos ustedes reconocen. ¿Por qué famoso? Porque apareció no una, no dos, sino 3 veces en Los Simpson, y la tercera vez Homero lo recibe diciendo, oh no, ese maldito lisiado otra vez. ¿No es brillante para recibir a Stephen Hawking? ¿Qué le pasaba a este tipo? Tenía una enfermedad que se llama amiotrófica. A es no, mio es músculo, trófico es dar de comer. Se mueren los nervios que le dan de comer al músculo, por tanto los músculos se mueren también. Y no tenemos idea de cómo revertirlo. Si hay algunas terapias basadas en anticuerpos monoclonales, pero la verdad no tenemos idea. Está muy lejos, pero es una de las grandes preguntas. ¿Cómo curar enfermedades que tienen que ver con que el sistema empiece a andar mal? Dentro de esto ayudó muchísimo la tecnología. Por ejemplo, poder ver un cerebro desde afuera. Ustedes seguro vieron papers, libros o hasta notas periodísticas con este tipo de dibujitos, ¿no? Cerebros con colores. Y esos colores representan qué parte se activa, qué parte no se activa o lo que fuera. Por ejemplo, si hacemos una resonancia magnética funcional. La resonancia es una foto. Si es funcional, es una película. Una película que te permite ver qué le pasa al cerebro cuando estás leyendo, cuando estás haciendo cuentas, cuando estás pensando en algo particular, cuando ves una película o lo que fuera. Y esto hizo avanzar muchísimo a la neurociencia cognitiva en los últimos 30 años. Antes, para saber si un cachito de cerebro tenía una función, ¿qué teníamos que hacer? Abrir el cráneo, sacar ese cachito de cerebro y ver si se perdía la función. Bueno, lo que se perdía era el paciente, ahí, o la rata, o lo que fuera. Hoy podemos verlo desde afuera y es revolucionario. Revolucionario y cuidadoso. La interpretación de las imágenes cerebrales es muy complicada incluso en términos de cálculos. La estadística que hay que hacer es muy complicada. Con lo cual no es simplemente decir, se prendió este cacho del cerebro y ya está, es el área de. En general no podemos hacer eso, la mayoría de los estudios son de correlación y no de causa. Otra de las grandes preguntas históricas de la neurociencia es una que hace unos 40 años empezó a cambiar la historia. Seguro que hay un dogma que todos ustedes escucharon y hasta leímos en los libros de texto. De hecho, voy a mencionar a un libro espantoso llamado Dos Santos Lara. Un décimo del auditorio sabe de qué estoy hablando, que decía, como decían casi todos los libros de la época, algo así como en el cerebro adulto, neurona que para, neurona que cierra. O sea, en el cerebro adulto no nacen nuevas neuronas. Hoy sabemos que no es así, que hay neurogénesis en el cerebro adulto. Nacen nuevas neuronas y durante toda la vida. No en todo el cerebro, en algunos pedacitos del cerebro. Pero esto nos cambió la historia. Imagínense cuando entendamos cómo funciona la neurogénesis. Cuando sepamos cómo convencer a una célula que no sabe quién es, de que va a ser una neurona. Es la cura para Stephen Hawking, es la cura para el Parkinson, es la cura para el Alzheimer. Estamos lejos de eso, pero estamos en camino. De hecho, uno de los grandes laboratorios de neurogénesis está en Argentina, es el laboratorio de Alejandro Zinder en el Instituto Leluar, que es un capo en esto de entender cómo una célula se transforma. Y la última pregunta, entre muchas otras, es cómo entendemos el mundo, cómo percibimos al mundo, como por ejemplo hacía este señor de ahí, que ¿quién es ese señor de ahí? ¿Chan? Sí, díganlo, Jim Morrison, ¿sí? No es Andrés Calamaro, no es la Mona Jiménez, ¿no? Jim Morrison, que tenía una banda muy famosa, ¿sí? En California en los años 60, 70, The Doors, Las Puertas. ¿Por qué se llamaba Las Puertas? Por ese libro. En un homenaje a un libro de Aldous Huxley que se llamaba Las Puertas de la Percepción, en el cual Aldous Huxley contaba sus experiencias con mescalina, una droga alucinógena. Pero así como Morrison le tomó prestado el libro, el nombre a Huxley, Huxley también lo tomó prestado a un poeta maldito llamado William Blake, bastante anterior, y William Blake había escrito un libro que se llamaba Las Puertas de la Percepción, y decía esto, decía, si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. ¡Chan! ¿No están temblando? ¿No se están haciendo pis? ¿Lo dije mal? No sé si más verdadero, él decía infinito en todo caso. Decía, si las puertas se abrieran,
todo nos aparecería infinito. ¿Y qué son las puertas de la percepción? Los sentidos. Los sentidos son puertas que dejan pasar lo que se les canta, y son truchos los sentidos. Inventan cosas que están ahí afuera y roban cosas que están ahí afuera. Ejemplo muy sencillo, ¿tienen medias puestas todos? Hace frío, seguramente tienen medias puestas, ¿no? Hasta que les pregunté, ¿sentían que había algo que les estaba tocando el pie? No, eso es una trampa de las puertas de la percepción. Cuando se pusieron la media hoy a la mañana, el pie le dijo al cerebro, algo me está tocando. Y al ratito, entre comillas, se olvidaron. Minga, no se olvidaron. El pie dejó de informar al cerebro. Las puertas de la percepción se cerraron. Como cuando entras a un lugar que huele feo. Primero decís que feo que huele. Y después te olvidás. No, no te olvidás. La nariz le deja de informar al cerebro. Así de truchos son los sentidos. Con esta introducción, ¿sí?, vamos a hablar un poquitito, no es mi tema, yo no soy experto en neurodesarrollo, yo trabajo con un pedacito del cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, se llama reloj biológico. Pero con esta introducción general vamos a hablar más o menos rápido de algunas preguntas muy básicas de cómo el cerebro llega a ser lo que es. O sea, hablar de desarrollo del sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso central, el que estaba dentro de huesos, ¿se acuerdan? El que está dentro del cráneo, el que está dentro de la columna vertebral. Y hablemos de un cerebro que tiene que crecer. Nosotros como bichos crecemos. El cerebro crece muy rápido. Esto lo van a ver seguramente bastante, o lo han visto en la carrera o acá en el curso. El cerebro ya hacia los 6 años de edad tiene el 90% del tamaño final, o algo parecido. O sea, crece mucho. Después tiene que crecer una bocha todavía y tiene que desarrollarse mucho. Así que el kit no debe ser el crecimiento, no debe ser que el neurodesarrollo se base solamente en que el cerebro se haga más grande. Por eso ocurre muy rápido. Entre otras cosas, ¿qué más pasa? No solo se hace grande, hay algo que no lo deja hacerse grande, algo duro, el cráneo. Y el cerebro quiere seguir creciendo. Che, esto es un cerebro humano, tiene que tener tal volumen, yo quiero crecer. Y el cráneo no lo deja. ¿Qué hace el cerebro? ¿Cómo hace para seguir creciendo si hay algo duro que no lo deja? Se dobla, hace rulitos. Es lo mismo que hace el caparazón de un caracol. Empieza a hacer rulitos para tener mayor superficie. Eso se llaman circunvoluciones. Las rayitas que tenía ese cerebro arrugado que vimos hace un rato, no es más que una estrategia de crecimiento. Al tener algo duro y querer aumentar la superficie, la cáscara, lo que está más afuera, justamente se forman esos rulitos que aumentan mucho la superficie del cerebro, mucho, en varias veces. Lo mismo pasa en el sistema digestivo. Si el intestino fuera una tubería, fuera un caño, no sirve para nada, porque no nos alcanza para absorber absolutamente ningún nutriente. ¿Qué hace el intestino? Aumenta su superficie, hace rulitos, hace vellosidades. Y después hace microrulitos, microvellosidades. Con eso aumenta 300 veces la superficie de absorción y ahí sí podemos comer y crecer en consecuencia. Pero lo interesante del crecimiento del cerebro es que todo empieza en una célula, ¿sí?, un óvulo fecundado, que después se va dividiendo. ¿Y cómo sabe una célula quién va a ser en ese embrión? Es más, ¿cómo sabe dentro del sistema nervioso está creciendo? Si es una célula que tiene que ir a parar acá, a la parte frontal, o acá, a la parte occipital. Es un dilema, ¿no? ¿Cómo sabe una célula que tiene que moverse? Y este no es mi lugar, sino que es aquel, y acá llegué. Esta es una gran pregunta, una pregunta de la embriología desde hace muchísimo tiempo, que empezó a saber la respuesta hace unos 50 años, ¿sí? Con la gente empezó a estudiar no humanos, no mamíferos, estudiaba en sapo o en anfibios porque era más fácil de estudiar. Y a partir de eso se llegó a una conclusión absolutamente fascinante. Resulta que en ese cerebro que se va desarrollando se producen sustancias, distintas sustancias, ¿sí? Y en algunos lugares esas sustancias están más concentradas que en otros. Como si yo tuviera acá un tubo largo, ¿sí?, y le pongo azúcar a ese tubo, pero no lo mezclo. No disuelvo el azúcar completamente, pongo un montón de azúcar de este lado, entonces acá la concentración de azúcar va a ser muy alta y allá va a ser mucho más baja. Entonces las neuronas saben que su destino es estar en un lugar con mucho azúcar o con poca azúcar. Estos genes, porque finalmente terminan siendo genes, que controlan este crecimiento se denominan genes homeóticos, nombre técnico, no importa demasiado. ¿Y cómo se descubrió esto también en mamíferos? Haciendo genética. Lo que está puesto acá son dos de estos genes homeóticos, uno llamado EMX2 y otro llamado PAX6. En ese cerebro que va creciendo ya podemos diferenciar una parte de adelante y una parte de atrás. Una parte rostral,
una parte caudal, una parte hacia el rostro, una parte hacia la cola. Y resulta que en la parte caudal se expresa más, ese se llama MX2, y en la parte rostral se expresa más, ese se llama PAX6. Si se expresan normalmente esos genes, como corresponde uno más adelante, otro más atrás, resulta que se generan normalmente las cortezas cerebrales. La corteza motora, la corteza somatosensorial, la corteza visual. ¿Qué experimento se hizo? Primero en anfibios, después en ratones y ratas, se eliminó a uno de estos genes. ¿Qué pasa si eliminamos el que está en la parte de la cola, en la parte caudal, el EMX2? Fíjense lo que pasa cuando se desarrolla ese cerebro. Las áreas no son normales. Fíjense, el área somatosensorial es mucho más grande, el área visual, la corteza visual es mucho más chica, porque las neuronas ya no se movieron como tenían que moverse. Si yo ahora inhibo el otro, el que tiene que expresarse adelante, el PAX6, fíjense lo que pasa. De nuevo, la corteza somatosensorial es chiquita, mientras que la corteza visual es mucho más grande. ¿Por qué? Porque entre muchas otras moléculas, las que producen estos genes le dicen a las células dónde tienen que ir y qué función van a cumplir en el cerebro adulto. Entonces, este crecimiento de la célula se debe a un gradiente químico. Se debe a que hay más de algo acá y menos allá. Y la célula sabe, todavía no sabemos bien cómo, que tiene que migrar hacia donde hay más o hay menos. Y así se generan las distintas partes del cerebro adulto. Por otro lado, sí, ustedes saben que en la corteza cerebral hay capas. En la corteza cerebral adulta hay unas 6 capas. ¿Sí? La cáscara, la parte más de afuera del cerebro de mamíferos, que se llama corteza, tiene unas 6 capas. Desde una capa más profunda, que es la capa sexta, hasta la capa más superficial, que es la capa 1 y 2. De nuevo, ¿cómo sabe una célula que tiene que ir a parar a la capa 1, la capa 2, la parte de afuera, la parte de adentro, lo de fuera? Esto se descubrió hace no tanto tiempo, que el momento en el cual nace esa neurona determina dónde va a ir a parar. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, las neuronas van migrando más hacia afuera. La capa de más superficial, las capas 1 y 2, son las últimas neuronas que nacen. Entonces ya sabíamos algo, que el gradiente químico determina dónde vas a parar, pero también el momento en el cual naces determina dónde vas a parar. Son distintas respuestas a preguntas muy grosas, que es ¿cómo sabe una neurona quién es? La respuesta completa no la sabemos todavía, pero eso es el desarrollo. ¿Cómo sabe una neurona que tiene que ir a parar acá, que tiene tal función, que tiene tal otra? Hasta ahora les cuento 2 respuestas posibles. Lo sabe porque el ambiente químico no es homogéneo en el cerebro en desarrollo, sino que va cambiando, y lo sabe también de acuerdo al momento del desarrollo en el cual nace esa neurona. Pero al mismo tiempo, esas neuronas no necesariamente llegan hasta la adultez. Hay un fenómeno que se conoce desde más o menos 1990, ese fenómeno por el cual una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel. Se llama apoptosis este fenómeno. No es que se muere de vieja, sino que pues tiene programado que en algún momento, ya está, cumplí mi función. Por ejemplo, un feto en desarrollo no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene piel en el medio de los dedos. En algún momento del desarrollo el feto tendrá que mirar la mano y decir, che, ¿yo qué era? ¿Un pato o un bebé? Ah, soy un bebé, estas células sobran. Tienen que morirse, tienen que sufrir apoptosis. En el desarrollo del cerebro humano hay un proceso enorme de apoptosis que ocurre más o menos al comienzo de la adolescencia, alrededor de la pubertad. No solamente del cerebro humano, ocurre en todos los mamíferos, se denomina podado neuronal. Y acá lo estamos viendo, por ejemplo, en una capa de acá atrás. B1 es la corteza visual primaria, está por acá atrás. Y fíjense lo que pasa, ¿sí? Nos está mostrando cómo a lo largo del tiempo empiezan a reproducir las neuronas, muchas, y en algún momento, que no sabemos bien cómo ni cómo se gatilla, el cerebro dice, no, estas neuronas no alcanzan, pero no las necesito, hay que podarlas, hay que sacárselas de encima, y un podado enorme, un porcentaje muy grande de las células corticales se pierde en la adolescencia. Se denomina, insisto, podado neuronal. ¿Sí? Para algunos autores eso explica muchas cosas de la adolescencia, ¿sí? Que pierdan tantas neuronas, pero no sabemos bien por qué. ¿Sí? Lo que es seguro es que pasa no solamente en B1, acá lo que estamos viendo es número de neuronas o número de sinapsis, es otra forma de medir neuronas, crece, y en un momento se estabiliza y en un momento empieza a caer. Y ese podado es normal. En un momento cuando se descubrió se pensó que era algo patológico, que se perdieran neuronas. Y hoy se sabe que es normal, un desarrollo normal del cerebro incluye perder un montón de neuronas. No solamente en B1, ¿sí? En la corteza prefrontal, la que está justo antes de la frente, lo mismo. Tenemos crecimiento, y de pronto, cuando tenemos que
aprender ciertas cosas nuevas, cuando la cognición empieza a cambiar, se pierden un montón de neuronas, hasta que se estabilizan en la vida adulta. De hecho, todavía ni siquiera sabemos cómo definir adolescencia y cómo definir fin de la adolescencia. Una posibilidad sería definir el comienzo como que se empiezan a perder neuronas y definir el fin cuando se dejan de perder neuronas. Bueno, es difícil de medir, ¿sí? Eso no es fácil de meterse dentro del cerebro y ver cuándo ocurre esto. Otra posibilidad, ya que yo les comentaba que tiene que ver con el reloj biológico. ¿Cuándo empieza la adolescencia? Uno podría decir, bueno, es pospubertad, más o menos fácil. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina la adolescencia? Si es cuando los pibes se van de la casa, sonamos, a los 30 y pico, más o menos, ¿no? Una posibilidad es medir el fin de la adolescencia cuando cambia el reloj. El reloj biológico de los adolescentes está retrasado. Las agujas del reloj biológico apuntan hacia más tarde. Por eso les resulta natural hacer todo más tarde. No es solamente cultural. Por eso es que al comienzo el colegio secundario empieza a las 7 y pico, es absurdo, los chicos están dormidos. Ese retraso en el reloj biológico en algún momento para, más o menos hacia los 21 años. Para algunos autores ese sería el fin de la adolescencia, de acuerdo al reloj biológico. Esto no ocurre solamente en humanos, en monos, en este caso en chimpancés, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que medimos ahí es número de neuronas o número de sinapsis, y en algún momento crece, y después empieza a caer hasta que se estabiliza. Es necesaria esta poda neuronal en medio del crecimiento de la corteza, ¿sí? Y eso además correlaciona con las funciones que vamos adquiriendo a lo largo del desarrollo. Fíjense lo que va pasando desde la concepción, ¿sí?, hasta la adultez. Y bueno, al principio básicamente las células tienen que moverse. En ese embrión en desarrollo, las células tienen que ir viendo, che, yo era de acá, o era del barrio de al lado, era de más lejos, o qué función voy teniendo. Van migrando esas células. Un cerebro de un embrión es un cerebro en constante movimiento. Esa migración que yo les decía tenía que ver con el momento en el cual nacieron o el ambiente químico ocurre durante la gestación, durante la vida embrionaria. ¿Y después qué pasa? Bueno, empiezan a formarse las funciones. Un bebé recién nacido no tiene completamente maduras las funciones sensoriales y mucho menos las motoras. Se van desarrollando de acuerdo a un programa que tiene el cerebro, porque tiene los genes de un cerebro humano, y obviamente también con la interacción con el ambiente que vamos a hablar en todo un ratito. Al mismo tiempo, esas neuronas, cuando nace el bebé, no están lo suficientemente mielinizadas, porque la glía también se va desarrollando. Entonces, después del nacimiento, se produce completamente el proceso de mielinización, que hace que las neuronas empiecen a tener su función y su forma adulta. Y así a lo largo del tiempo van pasando un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, al principio se va madurando el sistema sensorial, un poco después madura el sistema motor, bastante después maduran funciones cognitivas superiores como el lenguaje. ¿Qué es un bicho con lenguaje? Solamente el humano. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, requiere una serie de procesos de desarrollo, una serie de procesos de maduración, y finalmente después las funciones superiores, las funciones cognitivas de razonamiento, las funciones superiores, requieren también de un cerebro que esté madurando adecuadamente y de un ambiente que lo favorezca. Bueno, lo mismo de antes, ¿sí? Lo mismo de antes, ¿qué va pasando con las funciones? Primero nacen las neuronas, proliferación neuronal, migración, van charlando esas neuronas, sinaptogénesis, apoptosis, suicidio neuronal en algún momento, mielinización y después todas las funciones cognitivas superiores que se van formando una vez que el bebé nace. Cuando uno habla de neurodesarrollo, tiene que tener en cuenta justamente esas dos cosas. Lo que traemos de fábrica, lo que las células saben que tienen que hacer porque están programadas para eso, y también lo que le damos a esas células, el ambiente que le damos, entre otros el ambiente nutricional. Un cerebro en desarrollo requiere una nutrición adecuada, si no, no se va a desarrollar adecuadamente. Y hay una hipótesis de hace muchos siglos, una hipótesis que nace con los griegos, que dice que aquello que comemos está directamente relacionado con alguna función del cuerpo. De hecho, dicen algo más en esta hipótesis tan antigua. La forma de los alimentos se relaciona con aquella función que vienen a suplir, a mejorar o lo que fuera. Y esto es una hipótesis absolutamente seria que aparece en las revistas científicas más respetadas, como Paparazzi, Pronto, etc., ¿sí? Que seguro ustedes la vieron, ¿sí? Un montón de cosas, sí, zanahoria que tiene forma de ojo, ¿sí? O el tomate para el corazón, o naranjas para las mamas, o apio para los huesos, y así sucesivamente, ¿sí? O bien nueces para el cerebro, claro, una nuez es un cerebro, obviamente. Esto no tiene ningún sentido, pero si uno ahonda, si rasca un cachito, algo de razón tiene.
Sí, efectivamente, la nuez tiene ciertas vitaminas y minerales que el cerebro necesita, otros alimentos también, ¿sí? Pero bueno, Paparazzi se quedó ahí, se quedó en la nuez. Pero sí sabemos que necesita un cerebro para el adecuado desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que la mielinización requiere de oligoelementos sin los cuales no se forma correctamente. Requiere de ciertas vitaminas, ciertos minerales, sin los cuales no se forma la mielina. De hecho, la mielina, que recuerden es glía y no es neurona, es una sustancia bastante grasosa, bastante lipídica, y las grasas tienden a ser blancas. Entonces, cuando se habla de sustancia blanca, que no estamos hablando de un axón que tiene mielina. La sustancia blanca son los nervios mielinizados. Y para eso necesitamos una dieta que también tenga grasas. ¿Sí? Las grasas están adecuadamente munidas de muy mala prensa, pero sin grasas no existimos, no hay membranas celulares, no hay hormonas esteroides, no hay mielina y así sucesivamente. Otras funciones, ¿sí? Como hacer sinapsis, o sea, que puedan charlar una neurona con la otra, también requieren una nutrición adecuada, de nuevo, en minerales, oligoelementos, aminoácidos esenciales y así sucesivamente. Y esto no se sabe hace tanto tiempo, y tampoco lo sabemos del todo, que necesita una sinapsis para madurar adecuadamente, ¿sí? Está bien, ya creció el cerebro, ¿sí? Ya migraron las células, proliferaron, migraron, hicieron sinapsis y lo que fuera. Ahora tiene que charlar, ese cerebro tiene que charlar con el mundo, nos falta la otra parte. Por ahora miramos el mundo solamente del lado de adentro. ¿Cómo se conecta ese cerebro con otros cerebros, ¿sí? En principio, si no se conecta adecuadamente ese cerebro, no se desarrolla bien. Tan bestia como eso. La conexión con el mundo es parte de un desarrollo adecuado. Experimentos muy famosos hechos con gatos hace unos 40 años, ¿sí? Por dos tipos muy grosos de la neurociencia, se llaman Hubel y Wiesel, David Wiesel y Thorsten Wiesel y David Hubel. Hubel murió, Wiesel no, y de hecho estuvo varias veces en Argentina. Hicieron un experimento con gatos a los cuales se los ponía en un ambiente particular, un ambiente que solamente tenía, mientras se desarrollaban, una vez nacidos durante un tiempo largo, solamente rayas verticales o solamente rayas horizontales. Resulta que ese gato adulto, si había sido criado en un ambiente solamente con rayas verticales, era ciego para cualquier estímulo horizontal, no podía verlo. Un gato que había sido criado en un ambiente con rayas horizontales era ciego para rayas verticales. Definitivamente el ambiente modificó el desarrollo de su corteza visual. De hecho, la corteza visual, no sé si la han estudiado en neurofisiología o neuroanatomía, tiene partes muy finas que tienen que ver con detectar color, detectar formas, detectar ángulos y lo que fuera. Una de esas partes es que la corteza visual se organiza en columnitas. ¿Se acuerdan las capas de la corteza? De 1 a 6. Bueno, en la parte visual hay columnas que se llaman columnas de dominancia ocular, porque pues tienen que ver con lo que viene de la izquierda o de la derecha. Fíjense lo que pasa, en este caso, ¿sí? Es un corte de la corteza visual de un gato normal, ¿sí? De un gato que se crió viendo todo lo que había para mirar, y claramente hay una parte muy claramente oscura y una parte muy claramente clara. Son las columnas de dominancia ocular. El otro es un gato que no se crió con los estímulos adecuados, y las columnas están mucho menos marcadas. Por no tener el estímulo adecuado, la corteza visual se desarrolló raro, porque no se conectó adecuadamente con el mundo. Acá nos entró un elemento más. Hasta ahora que habíamos dicho, ambiente químico, tiempo del cual nació la neurona, podado neuronal en algún momento, ahora agregamos el mundo en el neurodesarrollo. El mundo influye en cómo se desarrolla ese cerebro. Y esto, por supuesto, tiene que ver también con humanos. Hay momentos en los cuales el cerebro está más preparado que otros para recibir ese mundo. Y esto tiene una relación directa con el momento del parto. Si esto es muy diferente en bebés que hayan nacido a término, bebés pretérmino y bebés muy pretérmino. De ninguna manera esto es una sentencia, ni muchísimo menos. Simplemente sabemos que los bebés pretérmino y muy pretérmino no están en condiciones de charlar con el mundo como un bebé que nació a término. Entonces nada, hay que esperar un poco o dar el estímulo adecuado, no pasa más que eso. ¿Sí? De nuevo, yo no soy experto en este tema, pero existe esta idea de las ventanas críticas para algunas cosas y no para todas. Las ventanas críticas se han popularizado mucho. ¿Sí? Se ha llegado a decir, por ejemplo, con la adquisición del lenguaje, que si no se adquiere en un momento determinado del crecimiento, o no se puede adquirir o es muy difícil. Un segundo lenguaje, si vos no lo aprendés, ese segundo idioma, en algún momento hasta la pubertad, después te va a costar mucho. No es tan cierto, y se sabe que no es así. Más aún, se ha dicho que estas ventanas críticas son fundamentales para la nutrición.
un niño desnutrido o malnutrido va a tener un trastorno del neurodesarrollo que no se cura más. Hoy sabemos que no es así. Afortunadamente sabemos que no es así. De hecho, hay un investigador en Argentina, Sebastián Lipina, que trabaja en el CEMIC, que investiga muchísimo sobre esto, con las consecuencias de la malnutrición en el desarrollo del cerebro. Obviamente las noticias son malas, las consecuencias son malas, pero no son irreversibles. El concepto de ventana crítica hoy se está discutiendo bastante. Existen ventanas, pero no son absolutas. En muchos casos son ventanas relativas, no en todos los casos, pero en algunos casos las noticias son buenas. ¿Sí? Vamos a pasar esto de lado. Por otro lado, ese cerebro empieza a charlar con el mundo, y el mundo durante mucho tiempo se llama mamá, que es el principal mundo que tiene ese cerebro que se está desarrollando, y se sabe que hay una necesidad de que las cosas estén y no estén. Me explico. Ese cerebro necesita contrastes para desarrollarse adecuadamente. Necesita lo que se llama en fisiología una alostasis. ¿Qué quiere decir alostasis? Stasis querría decir algo así como que fijo, estable. Alo es extraño. Homeostasis sería que todo se mantiene más o menos igual. Alostasis es que en algún momento algo cambie. Entonces, para un bebé es necesario la presencia de la madre, ¿sí? Está puesto por acá, ¿sí? Que de pronto está durmiendo y la mamá está cerca, pero en algún momento que no le dé pelota a la madre o la madre no le dé pelota, algo le pasa a ese cerebro cuando se desvía de lo normal y aprende qué es lo normal y qué es lo que se desvía de lo normal. Esta es una hipótesis, la hipótesis del desarrollo alostático del cerebro. No todo tiene que ser, lo estoy simplificando muchísimo, como ese cerebro en desarrollo quiere, sino que tiene que aprender el contraste entre lo que quiere y lo que no quiere, si no nunca va a aprender qué es lo que quiere. Y hay un área del cerebro, esto es psicología, yo no sé de psicología, pero hay un área del cerebro que tiene que ver con la alostasis, o sea, ya nos metemos más en neurociencia, se llama ínsula. Es una área no es cortical, hay una corteza insular y una parte subcortical de la ínsula que justamente se enciende cuando las cosas no son exactamente lo que predecimos. La ínsula recibe información de muchos sentidos, es como el tálamo en ese aspecto. Es información visual, táctil, olfativa, etc. Y va comparando las cosas y le va contando al resto de la corteza cómo está el mundo allá afuera. Y esta hipótesis dice que la ínsula es la que nos permite decir, yo quiero esto, pero estoy recibiendo esto, o más o menos, o no lo estoy recibiendo, y puede comparar. Esa comparación es fundamental para el cerebro en desarrollo. Y esta idea nos lleva a algo psicológico clásico, que ustedes seguramente saben mucho mejor que yo, una hipótesis de hace mucho tiempo, ¿sí? De los 50, ¿sí? De este doctor Bowley, que inventó la llamada teoría del apego, en la cual un cerebro para desarrollarse requería un apego muy fuerte a la madre, que es lo que tiene más cerca ese cerebro que se está desarrollando. Y lo planteó en términos muy absolutos. ¿Sí? Yo, de nuevo, no soy experto en esto, solo he leído algunas cosas de Bowley y las críticas. Lo planteó como que la madre tiene que estar ahí, cualquier separación, está todo mal y lo que fuera. Eso ha tenido consecuencias todavía hoy, esta teoría del apego. Creo que puse uno de los libros de Bowley, sí, ahí está. Sí, no es un libro, es un reporte que hizo John Bowley para la Organización Mundial de la Salud, que es un reporte que fue muy influyente en los 50s y los 60s, diciendo que la madre tiene que estar ahí, si no está, se pudre todo. Y esto fue tan influyente que todavía hoy se nota un poco esta idea del apego. Y hay muchas ideas del apego que sabemos neurocientíficamente no son ciertas, ¿sí? Y llevan a esto, ¿sí? Llevan a hablar de fracaso. Tu bebé no está bien o lo que fuera, es un fracaso, no fuiste suficientemente apegado o apegada al bebé. Y no es así. Sabemos que en absoluto es así. Nada en el desarrollo del cerebro es absoluto. Todo es relativo y todo va sumando o restando de distinta manera. De hecho, los principios del apego parecen basarse en principios neurocientíficos que sabemos que no son tan válidos. Por ejemplo, neurona que para, neurona que cierra. Y no es así. Ya vimos que en la adolescencia necesitamos perder neuronas, necesitamos que en la adultez se sigan fabricando nuevas neuronas. También el ambiente enriquecido que presupone el apego, si bien hay muchas evidencias en favor, no estamos tan seguros de lo que ocurre con el ambiente en la formación del sistema nervioso. Es algo que simplemente me parece que hay que estudiar más y no quedarse con las ideas clásicas en este caso, ¿sí? Por ejemplo esto, ¿sí? Las ventanas, ¿sí? Hoy sabemos que no es tan absoluto esto de las ventanas del desarrollo neuronal. Hay algo así, hay un crecimiento ordenado del cerebro, pero no es tan absoluto como se creía antes, ¿sí? Voy a pasar un poco de largo, ¿sí? Pero sí sabemos que ese cerebro necesita charlar con el mundo, necesita estimularse con el mundo para desarrollarse adecuadamente, como le pasaba a los gatitos
que necesitaban rayas verticales y horizontales para después ver el mundo. Ejemplos de esto, ¿sí? Un ejemplo relativamente reciente, ¿sí? Que a niños de habla inglesa, niños norteamericanos, se les quiere enseñar algunos rudimentos de chino. Y se le enseñan con una persona que está ahí leyéndole, contándole, con un video o solamente con audio. De alguna manera que no terminamos de conocer, bueno, no importa demasiado el gráfico, se los cuento, el niño aprende mucho más, incorpora mucho más fonemas y muchas más palabras si hay una persona. Si hay una persona interactuando con ese niño, algo pasa en esa estimulación cerebral que no pasa cuando ves una película. Es irreemplazable el contacto humano para el desarrollo del sistema nervioso. No sabemos por qué. Estas son simplemente evidencias fácticas, ¿sí? Algunas de estas cosas son puras chantadas, ¿sí? Por ejemplo, la estimulación temprana con música. En una época estaba muy de moda el llamado efecto Mozart, ¿sí? Por el cual los bebés tenían que escuchar a Mozart para ser unos genios. Minga. Mozart será maravilloso, pero no tiene ninguna influencia sobre el desarrollo del cerebro. La música sí, pero no Mozart en particular. De hecho, este es un paper reciente, ¿sí? El paper original del efecto Mozart es un paper de los 70s. Causó un revuelo enorme, ¿sí? Se ponían datos, niños, bebés, lo de fuera. Después se descubrió que era un fraude y hubo que retractar ese paper. Un paper retractado nunca existió. Una vez que lo decís, ya está en el mundo. Lo mismo pasa con las vacunas. Toda la discusión que hay ahora con vacunas se basa en un paper. Un paper publicado en la revista Lancet, revista tremenda, gran revista de medicina, donde un señor decía que tenía evidencia que la triple, la antivariólica, lo que fuera, se correlacionaba con casos de autismo en los bebés. Muy poco tiempo después, menos de un año después, se vio que era falso ese paper, que era mentira, había fabricado los datos este señor, y de nuevo se retractó el paper. Ese paper no existe, nunca se publicó. Pero se imaginan lo que pasó en ese año. En ese año por todo el mundo corrieron las noticias, descubrieron que las vacunas hacen esto, y hoy, casi 20 años más tarde, todavía estamos discutiendo una estupidez semejante. Con lo cual hay que tener bastante cuidado con las cosas que obviamente se dicen en cualquier fuente e incluso en fuentes fidedignas, que después hay que revisar si alguien las repite, si no se retracta el paper, así sucesivamente. Los cerebros charlan con el mundo y obviamente charlan entre sí también, ¿sí? Hay que conectar cerebros con otros para un desarrollo cerebral adecuado. Esto tiene nombre, esto de conectar un cerebro con otro, se llama teoría de la mente. Para la psicología, la teoría de la mente es meterse en la cabeza del otro. Y es necesario, es fundamental. Si yo no me meto en la cabeza del otro, no puedo tener una conversación. Si yo no sé que si le digo algo se va a enojar, o le va a gustar, o qué me va a contestar, es imposible comunicarme. No, no es telepatía, no es lo mismo. No es lo mismo. No, yo no estoy diciendo meterme por un flujo de energía, es pensar qué está pensando el otro, simplemente eso. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, pensar qué están pensando ustedes, qué me podrían llegar a decir o lo que fuera. No es nada mágico, es simplemente meterse en la cabeza, y eso no es innato. Es algo que tenemos que aprender. Hay una prueba clásica para esto, se llama la prueba de Sally y Ann en psicología. Y se hace de esta manera. Se hace con títeres o con muñecos o a veces con películas, la cual viene uno de estos muñecos, Sally, viene con una canasta y dentro de la canasta tiene una pelota, ¿sí? Y está esperándola Ann ahí. Entonces, ¿qué hace Sally? Deja la canasta con la pelota y se va a pasear, se va a jugar. ¿Qué hace Ann? La muy pícara agarra la pelota y la esconde adentro de la caja y se va. Ahora vuelve Sally. Y la pregunta es, ¿dónde va a buscar la pelota Sally? ¿Dónde tendría que buscar la pelota Sally? Les pregunto a ustedes. ¿Dónde tendría que buscar la pelota Sally que se fue hace un rato? Bien, tienen más de 4 años. ¿Sí? Porque esa pregunta para chicos mucho más jóvenes es muy difícil. Hay que meterse en la cabeza de Sally, que la dejó en la canasta y la va a buscar ahí. Los chicos de menos de 4 años, en promedio, por supuesto, van a decir en la caja, obvio, porque la pelota está en la caja. No pueden hacer teoría de la mente. No pueden meterse en la cabeza de Sally para ver qué está pensando. Eso se desarrolla, no es innato, no viene de fábrica. Y sin teoría de la mente no hay empatía, no hay forma de comunicarse con otro. Básicamente no se terminan de madurar las llamadas neuronas espejo, que maduran, empiezan a madurar más o menos a esa edad y siguen madurando a lo largo de toda la vida. Las neuronas espejo son aquellas que se prenden no solo cuando me pasa algo a mí, sino cuando le pasa algo a alguien. Si vos ves que alguien se da un martillazo en el dedo, te duele. Si vos ves que alguien está contento, te pones contento. Y no solamente en persona, también pasa en el cine. ¿Por qué lloramos en el cine?
¿Por qué lloramos cuando se muere Libertad Lamarque y queda solo Palito Ortega? La sonrisa de mamá, para los que no saben de qué estoy hablando, ¿sí? ¿Qué me importa si se murió la mamá de Palito Ortega? No, sí, me importa y lloro, porque me pongo en la cabeza del otro, hago teoría de la mente y soy empático, siento con el otro. Y esto se desarrolla, no es innato, y se desarrolla con una adecuada comunicación del cerebro con el resto del mundo. Un ejemplo mucho más claro de empatía y neuronas espejo es este. ¿Qué van a estar haciendo todos ustedes y los que están en casa con el pijama también? Al haber visto esto, o si yo hacía ¡ah! O decía la palabra bostezo, ¿qué va a pasar? Van a bostezar, porque se les prenden las neuronas espejo. De hecho, hasta hay una asociación internacional del estudio del bostezo, que estudia estas cosas, que tiene congresos y todo. El último congreso fue en París, el año pasado fue un plomo, obvio. Pero no sabemos, no tenemos mucha idea de cómo funciona el bostezo, por qué es contagioso, sabemos que se encienden neuronas espejo. ¿Cómo? La risa no siempre es contagiosa, pero efectivamente funciona. Algo te prende que vos veas al otro contento, que también te pone más o menos contento. No siempre funciona. El bostezo es inconsciente y no falla nunca. De hecho, bostecen tranquilos, si no pasa nada, ¿sí? Ya está, ya se crió, ya maduró y lo que fuera. Ahora hay que educar al cerebro, incluso en la educación formal, no solamente con la madre, ¿sí? ¿Y podemos decir algo desde la ciencia para la educación? Bueno, desde hace un tiempo se habla de neuroeducación. Ahora hay que decir neuro, si no quedas afuera, ¿no? Digamos, hace unos años, para irte de Levante, ¿qué tenías que hacer? Te ponías una gorra, una pipa, te ibas a salvar la paz y hablabas de psi. Ahora no, ahora te vas a Starbucks y hablas de neuro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y bueno, pues sabemos mucho más de neurociencia que hace 20 años, entonces es lógico que algo se derrame. Pero hay gente que dice que, ¿cómo es esto de que desde la neurociencia voy a llegar hasta la educación? Y vamos a usar algunos ejemplos de este señor, ¿sí? de Gustavo Cerati, que ayer hubiera cumplido 60 años, yo sé de paso. ¿Por qué? Porque él hablaba de un puente que se ha creado entre dos disciplinas, entre los dos o lo que fuera. ¿Cuál es ese puente? Bueno, de un lado tenemos la neurociencia, el estudio del cerebro, del otro lado tenemos la educación, y en el medio ¿qué hay? Las cosas que la neurociencia puede aportar a la educación. Entender la memoria, entender la lectura, entender la escritura, entender el estrés, entender el efecto de la nutrición sobre ese cerebro que se está desarrollando. Y entonces, bueno, como les decía, neuroeducación está de moda, y todo lo que está de moda tiene grandes chantadas, enormes chantadas. Si ustedes ponen neuroeducación en un buscador o lo que fuera, les va a aparecer de todo, ¿sí? O neuro lo que quieran, ¿sí? Va a haber neuromarketing, neurocoaching, neuroentrenamiento, neurogastronomía, neuronutrición, neuromanagement, neurogym, mi favorito, y también el neurogym infantil con gusto a frutilla, ¿sí? Y así seguimos, neurodescodificación, neuroeconomía, algunos asustan de esto. Dentro de estos tenemos la neuroeducación, ¿sí? Como la neurociencia aporta a ese cerebro que se está desarrollando. Algunas cosas son serias, hay libros, hay revistas específicamente sobre neuroeducación, hay congresos, de hecho acá se hace un congreso latinoamericano de neurociencia, psicología y educación, que está buenísimo por otro lado, ¿sí? Congresos mundiales y así sucesivamente. ¿Y cómo empezó esto de tratar de vincular ese puente entre la neurociencia y la educación? Empezó con un paper también. Un paper bastante escéptico, de uno de los capos de este tema, se llama John Brewer, que decía la educación y el cerebro, un puente demasiado lejos. Que decía, hace no tanto tiempo, ¿sí? Hace unos 20 años, John Brewer decía, podríamos saber todo sobre el cerebro, cómo se hace una sinapsis, cómo funciona, cómo hace teoría de la mente y lo de fuera. Pero estamos muy lejos del aula, muy lejos de llevar eso a la vida real. Ese puente está realmente lejos. 20 años más tarde, discípulos de John Brewer, ¿sí? Y algunos amigos de la casa, gente de Argentina, gente de Brasil, dicen, ya está. Este paper de 2014 dice, la neurociencia y la educación es tiempo de construir el puente. Y recién ahora estamos entendiendo cómo a partir del cerebro llegamos al aula, llegamos al desarrollo en términos psicológicos o lo que fuera. Recién ahora hay algunas puntas que nos dicen que esto podría llegar a funcionar, ¿sí? Vamos a pasar esto de largo. En todo este tiempo, ¿sí? En este menú que pasé bastante rápidamente, estuvimos hablando de lo que somos. Desde la primera diapositiva, ¿sí? Esa que estaba en griego, que decía, conócete a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que somos? Y es una pregunta de la ciencia, y toda esta charla habló sobre qué es lo que somos y cómo llegamos a ser lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Una
una ensalada, así una serie de cosas. Es más, son una serie de frascos. Un frasco con células de esto, del otro, eso lo metes en una bolsa y ¡chan! Sale un Dieguito. Es raro, ¿no? O bien le puedes poner hasta números, ¿sí? Pues no bolsas de cualquier cosa. Somos 9 botellas de sangre, somos 2 metros cuadrados de piel, somos 5 millones de pelos, un balde de grasa. O sea, de nuevo, lo metes en una coctelera, agitas un cacho, sale una persona. No, raro, ¿no? Es raro pensarse así. Algo me hace ser yo y no el que tengo al lado, o no mi vecino, o no mi hijo. Claro, hay cosas que me hacen ser yo. Las huellas digitales son mías, de nadie más. La forma del iris es mía, por eso se pueden prender teléfonos con la forma del iris, pues no hay 2 irises iguales, ¿sí? Ciertas células del sistema inmune. De hecho, la gran gesta de abuelas de Plaza de Mayo comenzó cuando no existían las tecnologías del ADN para determinar ni paternidad y mucho menos abuelidad. Por tanto, necesitaban otras cosas. Y una de las cosas que usaron, ayudados por genetistas y por inmunólogos, entre otros por Víctor Penchazade, que en ese momento estaba en Estados Unidos y ayudó mucho en esto, es esta célula del sistema inmune que se heredan de abuelos a padres a hijos. Ahora, obviamente, es mucho más, no sé si fácil, pero más certero con el ADN. La forma de hablar, la forma de caminar y lo que tenemos adentro. ¿Sí? Si uno le preguntara a un genetista, a ver, ¿qué es lo que nos hace únicos? Obviamente los genes. Cuando se descubrió este asunto de los genes, se pensó que ya estaba resuelto qué es lo que somos. Somos un conjunto de genes, que es distinto en cualquiera de nosotros. Es fácil, ¿sí? El vitalismo es eso, somos los genes que somos. De hecho, algo de cierto hay en esto. Gracias a los genes sabemos que somos monos, somos primates. Evolutivamente estamos muy cerca, nuestros genes están muy cerca de los chimpancés, de los bonobos, un poco más lejos de los orangutanes, un poco más lejos de los gorilas, pero algo compartimos. Seguramente ustedes hayan oído hablar de esto, ¿sí? Que somos 98% chimpancés, o 99%. ¿Por qué? Porque nuestros genes son 98-99% iguales a los de los chimpancés. Y es cierto. La evolución nunca para. La evolución nunca para. Lo que pasa es que lleva tiempos evolutivos. Son tiempos que llevan mucho más que lo que ha vivido la humanidad hasta ahora. Estamos hablando de, la humanidad está acá hace 200.000 años, estamos hablando de millones y millones de años. Pero así como somos 98-99% chimpancés, que es cierto, les tengo noticias. También somos 50% bananas. Porque el 50% de nuestros genes es igual a los de las bananas. Elijan. Un día se quieren despertar más bananas, otro más chimpancés, otro día más gorilas, espero que no, ¿sí? ¿Entiendes? Pero es raro, ¿sí? Es raro sentirse de esa manera. Tampoco me alcanza como definición de esto que somos hablar solamente de los genes. ¿Por qué? Los genes vienen en gustos diferentes. Algunos de ustedes pueden hacer eso, yo no. Doblar la lengua, ¿no? Algunos de ustedes pueden doblar bien los dedos de a dos, a otros les va a costar un poco más. O tienen nariz más recta, nariz más curva. Tienen un hoyuelo en la barbilla, no me miren, ¿sí? O tienen el pelo, les nace con un triangulito o les nace recto. O sea, cosas que son muy individuales, tienen pecas, pueden doblar el pulgar casi 90 grados o les cuesta un poco más. O cuando sonríen se les forman hoyuelos. O si se tocan la oreja del lado de adentro, ¿vieron que hay como un serruchito? Acá hay un triángulo, ese serruchito es más largo. Hay gente que lo tiene mucho más marcado que otros. O bien, si ahora yo les pido que entrelacen los dedos, así, lo estoy haciendo yo. Algunos de ustedes están haciendo lo mismo que yo, poniendo el pulgar izquierdo arriba, otros pusieron el pulgar derecho arriba. Eso es innato, ¿sí? Eso lo ligaron de papá y mamá, algo más de qué quejarse. Oh, me hiciste poner el pulgar. O bien, ¿sí? Puedo meterme con intimidades, preguntarles cuántos de ustedes tienen pelos en los dedos de los pies, no quiero saber, no me importa nada. O volver a las orejas, vieron que hay gente que tiene las orejas más cerca de la cara y otros un poco más separados, vieron que hay gente que cuando camina aplaude, mal chiste. Quiere decir que los genes no alcanzan, porque los genes vienen de distintas formas encima, no me alcanza con esto. ¿Qué me falta para saber esto que somos y cómo llegamos a ser lo que somos? Lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. El desarrollo es lo que traemos de fábrica y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con lo que traemos de fábrica? Lo que comemos, lo que estudiamos, si hacemos gimnasia, la familia, los amigos, lo que en biología se puede llamar ambiente o cultura. Somos esas dos cosas y el desarrollo son esas dos cosas. Es lo que ligamos de papá y mamá, lo que trajimos de fábrica, eso tiene límites. Si uno tiene genes para tener ojos de tal color o para ser más alto o más bajo, bueno, eso lo ligaste. Pero eso está lo que haces con lo que trajiste de fábrica. Y eso no tiene límites, en absoluto. No hay ventanas que te dicen hasta acá llegaste. En algunos casos patológicos, lamentablemente sí. Pero en general no es así.
El ambiente llega hasta donde se nos cante, a donde nosotros querramos que llegue. Es un muy buen mensaje. Sobre todo ustedes que trabajan con gente. Yo trabajo con bichos en general o con un bicho muy particular llamado estudiantes, ¿sí? Pero ustedes trabajan con gente de verdad. Es muy importante este concepto de que no venimos escritos para todo. Venimos escritos para algunas cosas. De hecho, las enfermedades que se deben a mutaciones, y si vos tenés esa mutación te enfermás, se cuentan con los dedos de las manos y algún pie. No más que eso. La mayoría de las enfermedades son la interacción entre lo que trajiste y lo que haces. La gran mayoría. Yo hace un tiempo analicé mi genoma, ¿sí? Hay un montón de compañías que hacen esto. Entonces me devolvió un montón de cosas, por ejemplo, que soy 3% neandertal, eso explica bastante, ¿sí? O bien decía que tengo cierta propensión al cabello largo y rizado, ahí quería que devolvieran la plata, o que tenía cierta propensión a una enfermedad cardíaca. Seguramente nunca me voy a enfermar de eso, porque el ambiente va a hacer que no me enferme, porque me cuidaré, iré al médico, comeré bien, lo que fuera. Entonces este concepto de que el desarrollo son dos cosas es muy importante. No es solo lo que tenemos programado, sino lo que hacemos con eso que tenemos programado. Entonces yo les hablé de este rato, en este menú, una introducción al sistema nervioso, una introducción a la neurociencia, y algunos puntos muy clave del desarrollo del cerebro, cómo crece, cómo se conecta, cómo se estimula y cómo hace que seamos quienes somos. Todo el tiempo les hablé del cerebro, pero nunca lo definí. Nunca les dije, el cerebro es esto. ¿Por qué? Porque no podemos. Es tan complejo, insisto, es el objeto más complejo del universo, que no podemos definirlo, se nos escapa. Necesitamos pedir ayuda a gente que nos ayude, que sepa definir estas cosas. Los que mejor definen las cosas que no se pueden definir son los poetas. Entonces le pedimos ayuda a una poeta, a una gran poeta norteamericana llamada Emily Dickinson, para que nos ayude un poco a definir al cerebro. Y fíjense lo que dijo. El cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar. Claro que sí, porque ahí entra todo, ¿no? Entramos nosotros, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra moral. Y también entra incluso una clase en un curso de especialización sobre el desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué manera de explicar tanta complejidad, ¿no? Manera maravillosa. A los alumnos que están del otro lado y alumnas. Bueno, muchos de los temas que Diego explicó de esta manera tan espectacular ya los hemos ido trabajando en el curso, así que sería bueno, no sé si tienen posibilidades de hacer preguntas, chicas, no, los que están acá sí, digo los que están del otro lado no. Bueno, entonces, todos y todas los que quieran hacer preguntas acá, Diego tiene un tiempo más para dedicarnos, así que sería bueno que las pudieran hacer. O acá. Voy a agradecer que acaba de llegar hace un rato ya, pero Nora Panigo, que la habíamos nombrado al principio, una de las docentes del curso. ¿Cómo hacemos? Los que quieran hacer, les pasamos el micrófono inalámbrico. ¿Alguien que tenga preguntas? Si no... Sí. Bueno, no sé, si no hay preguntas, están todos impactados, me parece. Marcela Amado. Espera que te pasan el micrófono, Marce, así te pueden escuchar las que están. Hola. Bueno, encantada, no te conocía personalmente. Sí, a vos sos mi amiga, a Diego. Me impactó esto que dijiste de que los niños que nosotros tenemos, como que pensamos que los niños, que su medio ambiente no les es favorable, tienen aún posibilidad de recuperación y de mejorar, lo cual estoy convencida que siempre hay posibilidad de mejorar, pero lo hablas por algún estudio en particular y te digo por qué te lo pregunto. Porque en una experiencia con unas colegas de acá de la universidad estamos haciendo
la aplicación de una herramienta para medir, para pesquisar algunos trastornos posibles del desarrollo, y nos están dando altos índices de trastornos específicos en el lenguaje, en el neurodesarrollo y posibilidades de autismo o de desarrollar autismo. Entonces, lo que nos está pasando, por ahí es difícil lo que te digo porque un poco me movilizó lo que dijiste, pero lo que está pasando es que todo esto que detectamos, en algunas mamás que son alfabetizadas, podemos encontrar alguna posibilidad de recuperación, digamos, de mejoramiento, de mejora, y en otros niños como que nos quedan ahí perdidos. Y estamos hablando de barrios muy vulnerables del conurbano de Capital, y no sabemos qué va a pasar con eso. Me diste igual un gran aliento con esto de la posibilidad. Bueno, no me atrevo a dar una respuesta clínica, pues no puedo, no es mi tema, pero sí estaba pensando en los estudios de un amigo, colega, que lo mencioné, Sebastián Lipina. Él tiene un libro que se llama Pobre Cerebro, que resume un poco los papers, y un poco la tesis que dice es, históricamente pensamos que si él trabaja sobre todo con efectos de la pobreza y particularmente de la nutrición, no solo desnutrición sino malnutrición. Sí, claro. Siempre se pensó, si el cerebro no recibía determinadas pautas de nutrición, era un poco un cerebro perdido, ¿sí? Y ya no podías hacer nada. Bueno, está encontrando, él y muchos otros están encontrando datos de que no es tan así. Por supuesto que predispone muy mal, ¿sí? Porque el cerebro en desarrollo requiere, como vimos, oligoelementos, minerales, vitaminas, además de la estimulación cognitiva, la estimulación cultural. A mí me impactó también cuando Sebastián me introdujo a este tema de que existe la posibilidad de revertir estas famosas ventanas que antes eran tan fijas. Bueno, eso como abre bastante luz de esperanza. Me remito a citar los trabajos de él y otros porque, insisto, no es mi tema. Entonces les recomiendo mucho que lo hablen e incluso que lo inviten a dar una clase, porque por ahí estaría bueno que en este posgrado o en este ámbito se supiera este tipo de investigaciones que además se hacen acá nomás. Gracias. Está bien. Y como fonoaudiólogo me gusta hablar. No, me quedé pensando un poco también en esto que decías y también por esto de las ventanas críticas, porque un poco también tiene que ver en la clase, ¿no? Cuando el temor que tenemos siempre cuando el pediatra le dice ya va a hablar, ¿no? Entonces uno quiere estar atento, hay que estar justamente muy atento a que hay determinados momentos donde el desarrollo del lenguaje es muy importante que se dé, ¿no es cierto? Que tienen que estar los prerequisitos para que se den y también que se desarrollen en el momento adecuado, que un chiquito tiene los primeros 4 años de vida, que es el momento fuerte para el desarrollo del lenguaje. Esto no quiere decir que después no se siga dando, pero tiene que tener seguramente estar dentro de un ambiente adecuado con donde no es solamente creo yo, el compartir la misma lengua, sino justamente lo pensaba por esto del ambiente, todo lo que tiene de afectivo el desarrollo del lenguaje. Por algo los chicos empiezan con las palabras de quienes están más cercanos, ¿no es cierto? Entonces creo que en esto es, pero a mí también me hizo mucho ruido pensar en esto de esa, que a veces la fono decimos tiene que ser en este momento y creo que es así, pero bueno, nos abre otras puertas para pensar en otras alternativas. Gracias. No tengo comentario o respuesta, simplemente un par de nombres que me gustaría que les resonaran. Esta mujer, Ghislaine Dehaene, es la esposa de Stan Dehaene, que es un neurocientífico muy grosso de Francia, y Elisabeth Lispelke trabajan justamente en eso, en las ventanas críticas para el lenguaje humano. Lo trabajan más a nivel experimental, hacen muchos experimentos con chicos normales, ¿sí? Y la verdad es fascinante, les recomiendo mucho que lean esto, ustedes le van a poder sacar mucho más jugo que yo. No están traducidas estas cosas. Sí están traducidos los libros de Stanislas Dehaene, tiene un libro que se llama El cerebro lector, otro libro que se llama El cerebro matemático y otro sobre la conciencia en el cerebro. Son maravillosos realmente y habla bastante sobre el desarrollo también. Eso sí se los recomiendo, son muy accesibles. Pero ellas, Ghislaine y Liz, trabajan específicamente en la adquisición del lenguaje y son muy capas. Hola, quería preguntarte porque hablabas de que la predisposición genética
no es necesariamente limitante, sino que con adecuados estímulos se podía sería como superar esos límites, y también hablabas de una reversibilidad de daños en el cerebro. Y quería saber si eso es solamente en el cerebro que es joven, en el cerebro de un niño o de un adolescente, o también puede ser en el cerebro de un adulto. Por ejemplo, en lo que decías de los gatitos que quedaban ciegos si es que durante toda la infancia veían rayas horizontales, después no veían rayas verticales, o viceversa, si eso era reversible o es solamente en las fases tempranas del desarrollo del cerebro. La respuesta es no lo sé en general. Los ejemplos que les conté son ejemplos de cosas que pasan muy temprano durante el desarrollo y son potencialmente reversibles. Si pasa más adelante no estoy tan seguro. Con respecto a lo otro, te doy un ejemplo, a ver si sirve. Se supone que muchos pueblos orientales, chinos, japoneses, tienen una constitución genética como para ser bajitos. Y efectivamente así era tradicionalmente. Vos viajás ahora a China, no tanto a Japón, pero a China, y de pronto terminás con tortícolis, porque terminás mirando todo el tiempo para arriba. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los genes? No, los genes siguen siendo los mismos. Cambió el ambiente. Comen distinto. ¿Sí? Se incorporaron un montón de cosas al arroz y a la carne, lo que fuera, y ese comer distinto hizo que un poquito pasaras por arriba del mandato de los genes, y la gente fuera un poco más alta. Es un buen ejemplo, si bien no estoy hablando de cerebro, para ver cómo la interacción es permanente entre lo que tenés, que son los genes, y lo que haces con lo que tenés. Lo que tenés predispone. En pocos casos es causa sí o no. Existen casos, más vale existen casos, ¿sí? La fibrosis quística, no sé, la Corea de Huntington, o de fuera, tenés esa mutación y sonaste, vas a tener esa enfermedad. Pero son pocos esos casos. En la mayoría de los casos te da una predisposición a, y ahí entra a jugar el ambiente. Y el ambiente es la terapia ocupacional, la medicina y la cultura. Entonces, a eso me refería con que el ambiente puede pasar por arriba de propensiones. Si vos tenés una mutación que causa, no la podés pasar por arriba. Y con respecto a lo otro, no lo sé del todo. Hay muchos ejemplos que dicen que si el problema está causado durante el desarrollo, no se recupera más adelante. Hay que ver específicamente en qué problema podría pasar en el adulto, que se pueda revertir o no. Los ejemplos clásicos son los ejemplos de pérdida de alguna corteza sensorial. No la recuperás, pero otra puede crecer y ocupar ese lugar, ¿no? Hay un experimento de hace muchos años que se le enseñaba a monos, a chimpancés, a manipular muy finamente un objeto. Un violinista tiene que manipular muy finamente las cuerdas y tenía que manipular muy finamente algo. Resulta que le crecía a ese chimpancé la corteza somatosensorial, era más grande. Y en otro experimento a un chimpancé se le pegaban 2 dedos con la gotita, ¿sí? Se le pegaban 2 dedos. O sea que aprendía a moverse así, con 2 dedos pegados. Las áreas del homúnculo sensorial que correspondían a estos 2 dedos en la corteza se fusionaban también. Ya no eran 2 áreas independientes. O sea, el cerebro va respondiendo a lo que le pasó al ambiente en ese momento. No sé qué pasa más adelante si le despegas los dedos. No sé si está hecho ese experimento, que es un poco tu pregunta. Gracias. Bueno, si nadie más tiene preguntas, vamos a agradecer nuevamente. Gracias, Diego, por tu presencia. Maravilloso. Realmente muchos de estos temas los hemos ido trabajando. Y antes de terminar, queríamos aprovechar este espacio. Guillermo, Marisa, yo, y allá está Marcela, y no veo si hay alguna colega más. Somos terapistas ocupacionales y queremos contarles a las colegas que están del otro lado en el curso y también a los que estén aquí que estamos atravesando una situación que afecta a nuestro colectivo profesional, y queremos contarles que el pasado 7 de agosto el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que reglamenta nuestra Ley de Ejercicio Profesional Nacional, que se promulgó en el año 2014, la nacional,
Ese decreto lo que hace es retrotraer nuestro ejercicio profesional a 50 años atrás. Nosotros estamos cumpliendo 60 años de carrera en nuestro país y, por suerte, somos una profesión autónoma de la salud y en educación y en todos los ámbitos que trabajamos, y este decreto en el artículo 4, más precisamente, y en el 8º, lo que hace es plantear que a partir de ahora nuestro ejercicio profesional va a estar supeditado, digamos, al dictamen médico. Si bien nosotros compartimos y trabajamos codo a codo con los médicos, por supuesto que somos una profesión independiente y queremos contarles a ustedes que como asociación, nuestra asociación de profesionales y todas las redes de profesionales y los colegios que tenemos en el país ya están trabajando para tomar acciones al respecto. Y a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, estamos peleando por la creación de nuestra ley de ejercicio profesional y por la creación de nuestro colegio particular. Así que, bueno, contarles eso como para que estén sabiendo, porque es una de las cuestiones que atraviesa nuestra profesión y que en particular la afecta y muy seriamente. ¿Querés decir algo más? No, está bien que en realidad que nuestra profesión, si solamente trabaja con médicos, tiene limitada su campo de acción. Y también tiene limitadas las estrategias que nosotros podemos ir resolviendo en relación a las diferentes situaciones. Que la ley eso no lo dice, la ley dice de trabajos en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios y trabajos de manera independiente, que un terapista ocupacional puede trabajar en un consultorio, sin solo, y eso es lo que le dice la ley nacional. Este decreto reglamentario es lo que estaría limitando nuestro ejercicio profesional. Bueno, volvemos a agradecer la presencia de todos ustedes acá, de nuestros alumnos y alumnas del otro lado, agradecer a todo el equipo docente de este curso hermoso que hemos podido concretar en la universidad y bueno, esperemos que lo podamos seguir dando y bueno, te volveremos a invitar. Muchas gracias a todos.